Gente, les doy la bienvenida a mi segundo video del canal de YouTube, de este canal. Hoy hablaremos sobre lo que fue la definición del grupo D, el grupo E y el grupo F. Ayer ya hablamos del A, B y C. Hoy definió el grupo de Estados Unidos, también el de Paraguay, Alemania y Holanda, el grupo justamente donde hubo una agónica victoria del equipo ecuatoriano, del equipo comandado por BKCS, pero bueno, ya más adelante hablaremos de eso. Empecemos hablando por orden de grupo. Si bien el grupo D fue el último que se definió, hace un ratito nada más, hablaremos sobre el grupo comandado por los de Pochettino. Lo están viendo acá a mi lado. Estados Unidos quedó primero, Australia segundo, Paraguay tercero y Turquía cuarto. Hablemos de lo que fue este grupo. Un Estados Unidos que arrasó en las primeras dos fechas. Hoy le cayó derrotado frente a Turquía. Si bien fue 3-2 y con un equipo suplente y de forma agónica en el minuto 98, logra 6 puntos. Recordemos lo que fue aquel primer partido frente a Paraguay, donde el equipo de Pochettino dio clases de cómo jugar al fútbol, el mejor equipo yo creo de aquella primera fecha, que le ganó por 4-1. Y si bien es responsabilidad del técnico argentino, de Mauricio Pochettino, yo creo que Estados Unidos va creciendo cada vez más con sus jugadores que hoy están jugando en las principales ligas de Europa, en la Elite. Si para dar algunos ejemplos, Christian Pulisic hoy está en el Milan de Italia. Tenemos a Robinson, el lateral izquierdo, que está en Inglaterra, en la Premier League, nada más y nada menos. A un McKennie, que está en la Serie A. A un Balogun, que está en la Liga Francesa, un grandísimo Balogun, vimos en ese partido, autor de los goles. Y yo creo que hoy Estados Unidos es de las mejores selecciones que tiene este mundial. Obviamente podemos hablar de lo que fue la derrota de hoy frente a Turquía. Yo creo que nada cambia de lo que fueron las primeras fechas, ya que puso suplentes hoy para guardar justamente sus jugadores principales para las próximas cruces decisivos que tiene, principalmente en 16avos de final. Todavía no conoce rival, pero lo más probable es que sea Bosnia, que fue tercera del grupo B. En segundo lugar quedó Australia, una Australia que sabe cómo jugar al fútbol y supo cómo jugarle a sus rivales. Recordemos aquella primera fecha frente a Turquía, en lo que fue el partido en México, donde Turquía le manejó la pelota los 90 minutos de juego. La posesión fue total de Turquía. ¿Qué hizo Australia? Jugar al contragolpe. Es un equipo que se siente cómodo jugando sin la pelota, sabe cómo jugar sin la pelota, sabe defenderse y atacar cuando tiene que atacar y de hacerlo de manera concreta. Recordemos justamente que le ganó por 2-0 a Turquía y yo no tengo la estadística concreta acá, pero yo creo que habrá tenido 2 disparos al arco. Bueno, los 2 fueron gol. Australia que sabe justamente, vuelvo y repito, cómo defenderse, que es el principal arma que tiene el equipo que hoy juega la Confederación Asiática, el equipo oceánico, pero que sabe atacar de la mejor manera. Bueno, los 2 remates que tuvo en ese partido los convirtió. Australia le ganó 2-0 a Turquía. Le pierde con Estados Unidos, 2-0 también en lo que fue la segunda fecha. Y hoy empata 0-0 en un partido aburridísimo frente a Paraguay, en lo que era la definición de quién clasificaba como segundo de ese grupo, del grupo D. Luego tenemos justamente a la selección que comanda Gustavo Alfaro, que había empezado de la peor manera posible que podía empezar la Copa del Mundo. Bueno, así la empezó el equipo sudamericano. Recordemos que no jugaban la competición desde el 2010, estamos hablando de 16 años atrás. Fue el último partido en aquel recordado Paraguay-España, donde Paraguay cae derrotado en cuartos de final, pero que había empezado de la peor manera. A ver, pensar que en eliminatorias le había ganado a Uruguay, le había ganado a Brasil, le había ganado a Argentina, nada más y nada menos, y clasificó muy bien, y que perdió 4-1 la primera fecha frente a la selección local, frente a los de Pochettino, y que parecía todo de sazón y que parecía que no le daba a esta Paraguay para clasificarse en un grupo que, si bien era muy parejo, había muchas expectativas para que le vaya de la mejor manera. Bueno, no fue así, por lo menos en el primer partido. Pudo reponerse en el segundo partido frente a los europeos, frente a Turquía, con ese gol tempranero que tuvo Galarza Fonda, donde después le expulsan al Almirón, al número 10, una de sus figuras,
que bueno, ya hablamos, lo pueden ir a ver a TikTok, sobre la ley Prestiani, aquella vez donde el jugador argentino le habló a Vinicius. Bueno, hoy se convirtió en una ley y por eso fue expulsado el jugador Miguel Almirón, que hoy se perdió el partido justamente frente a Australia. Y Paraguay logra el tercer lugar, hoy si ganaba clasificaba y se aseguraba su segundo puesto, pero Paraguay todavía no tiene nada asegurado. Todo parece ser que va a jugar 16avos de final, porque uno viendo la tabla y viendo que tiene 4 puntos, yo creo que los equipos que tienen 4 puntos clasificarán como uno de los mejores terceros, pero Paraguay tendrá que esperar los resultados de mañana viernes y también del sábado para ver si podrá jugar la próxima ronda. Y una Turquía que yo creo que, si bien no es un equipo top de Europa, una selección top, yo creo que fue por ahora la máxima decepción de esta Copa del Mundo. Recordemos una gran Eurocopa de la selección turca y con una generación de jugadores espectacular. A ver, para nombrar algunos: Yildiz, el jugador de la Juventus; Arda Güler, el jugador que hoy es titular en el equipo del Real Madrid, el equipo más grande de Europa. Me estoy olvidando algunos: Oyonku, que supo jugar en el Atlético de Madrid, que hoy entró frente a los Estados Unidos; Çalhanoğlu, el capitán número 10 que hoy tiene Turquía, el jugador del Inter de Milán. Tiene grandísimos jugadores que yo creo que no supo aprovechar en esta Copa del Mundo, que no le pudo ganar a Australia, no le pudo ganar a Paraguay, paradójicamente le pudo ganar al primero del grupo, que fue Estados Unidos, hoy de forma agónica. Yo creo que a Turquía le jugó en contra esa inexperiencia en la Copa del Mundo. Recordemos que la última vez que había jugado un mundial fue en 2002, donde había logrado el podio mundialista, quedando tercera por allá en Corea, Japón, y hoy queda eliminada en cuarto lugar. Como les digo, recordemos y veremos en estas próximas horas si Paraguay asegura su clasificación a los 16avos de final. Tenemos el grupo E con Alemania, comandado por los teutones, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. Una Alemania que logró sacar 6 puntos ganando sus 2 primeros partidos. Recordemos aquel primer partido donde empieza ganando con gol de Mecha, el segundo es de Slottenberg, donde Curazao le había podido empatar, luego le mete 7 goles. Alemania le ganó por 7-1 a la selección centroamericana, a los de Curazao. Costa de Marfil segundo, que justamente es la segunda fecha que juega frente a Alemania y donde los alemanes ganan de forma agónica en Toronto, Canadá, con un 2-1 comandado por un Undab, el jugador del Stuttgart, que viene teniendo un gran mundial. Y hoy quedan derrotados con Ecuador, que justamente hablaremos de ese partido cuando hable de la selección comandada por BKCS. El equipo de Costa de Marfil, una grandísima selección que supo ganar la previa del mundial a nada más y nada menos que a Francia, y que venía a jugar un grandísimo grupo contra selecciones complicadas. En la primera fecha lo hace de la mejor manera, y si bien fue un partido muy parejo frente a los ecuatorianos, que parecía terminar en el primer 0-0 del Mundial, de forma agónica en el minuto 95. Recordemos aquella primera fecha, Costa de Marfil le gana por 1-0 Ecuador y saca sus primeros 3 puntos. En la segunda fecha empieza ganando nada más y nada menos que contra Alemania en Canadá, pero como dije recién, la aparición de Undab para poner 2 goles en el marcador y para que Costa de Marfil pierda 2-1 frente a los europeos. Y hoy hizo lo suyo. Hoy sabía que ganando el partido frente a Curazao se aseguraba su segundo lugar. Era muy complicado que quede en tercer lugar del grupo. Le ganó por 2-0 a los centroamericanos y se clasificó como segundo. Una gran selección, de las mejores del continente africano. Ecuador. ¿Qué decir de Ecuador? ¿Qué decir del agónico triunfo que tuvo hoy frente a Alemania? Que yo creo que todo el pueblo sudamericano festejó. Ecuador, que como dije recién había empezado perdiendo frente a Costa de Marfil, pero que tuvo el partido que tenía que ganar en la segunda fecha, frente a Curazao, no lo pudo ganar. Fue un empate 0-0 donde Ecuador no jugó bien. Si bien Rum, que fue el arquero de Curazao, fue figura de ese encuentro, Ecuador no jugó bien, no encontró la manera de superar a una selección débil como es la de Curazao, y que estaba obligado a ganarle a Alemania. A ver, no le pudo ganar a Curazao, no le pudo ganar a Costa de Marfil,
y estaba obligado a ganar la Alemania si quería soñar con una clasificación a los 16avos de final. Bueno, así fue, soñaron y se les cumplió. Hoy le ganó por 2-1 a los teutones con un gol de justamente Sané, abrió nada más y nada menos que a los 2 minutos de juego. Todo parecía negativo para el equipo sudamericano y el que aparece es Angulo. ¿Qué jugador que tiene Ecuador con Angulo? Yo recuerdo en el último partido de las eliminatorias, donde Ecuador se enfrenta a la Argentina y le logra ganar a la selección de Lionel Scaloni. Angulo es un grandísimo jugador, el extremo izquierdo, que hoy jugó más centralizado en la selección ecuatoriana, pero que es un jugador muy joven, muy habilidoso, un jugador que rompe líneas, que desequilibra al equipo y que Ecuador puede encontrar mucho en él. La verdad que es un grandísimo jugador que hoy empató el partido y el segundo gol es obra de Gonzalo Plata con un error grosero de Neuer. La verdad que Neuer hoy tuvo un partido para el olvido. El arquero alemán, que si bien es histórico y el respeto que se le debe tener, hoy yo creo que tuvo un partido muy flojo. El arquero de Alemania y del Bayern Múnich. Ecuador gana 2-1 y se asegura como tercero su clasificación en 16avos de final. Un Curazao que era obvio que venía a ser una de las cenicientas de esta Copa del Mundo y logró sacar un punto. A ver, le pudo convertir y empatarle por un ratito por lo menos el partido de Alemania, si bien pierde 7-1, pero le saca un punto a Ecuador nada más y nada menos que a la segunda fecha, empatando 0-0, y hoy con Costa de Marfil caen derrotados por 2-0, con una gran actuación, recordemos, en el partido frente a Ecuador del jugador Rum, del arquero Rum. Y para cerrar el grupo F, lo que fue la definición el día de hoy, tuvimos a Holanda, que se quedó con el primer lugar del grupo. A ver, yo creo que la candidata a quedarse, y fue así. Japón segundo, Suecia tercero y Túnez cuarto. Ahora empecemos de abajo para arriba. Yo creo que Túnez fue la peor selección de la Copa del Mundo. Yo creo que nadie la superará. Una Túnez que cayó goleada en todos sus partidos. Si bien hoy pierde 3-1 con menos diferencia, pierde 4-0 con Japón y pierde 5-1 frente a Suecia. Le expulsaron al técnico, echaron al técnico luego del primer partido. Llaman a Renard, el histórico técnico de Arabia Saudita que le gana a Argentina en 2022, pero obviamente no pudo revertir la situación y Túnez cae derrotada, obviamente ya eliminada y con diferencia de menos 10. Ahí estarán viendo la tabla de posiciones a mi lado. Suecia queda tercera y logra la clasificación. La clasificación de Suecia sí está asegurada para los 16avos de final, ya que ningún equipo de los que está tercero lo puede superar. El equipo europeo que hoy se jugó el segundo puesto con Japón, que fue algo raro porque, a ver, el segundo puesto iba a jugar con Brasil. Y a ver, ¿qué tanto te conviene, si bien hoy no es la mejor Brasil, qué tanto te conviene jugar en un mano a mano de un mundial frente a Brasil, que es la máxima campeona de la historia de los mundiales? Y bueno, pero lo cierto es que hoy empató frente a Japón 1-1. Como dije hoy, le goleó a Túnez 5-1. También cayó derrotada por el mismo resultado 5-1 frente a Holanda. Y Japón hoy empata 1-1 con Suecia también. Suecia queda en tercer lugar, como vuelvo y repito, se asegura su clasificación como tercera, Japón segunda y Holanda primera. Holanda que le ganó a Túnez, empató 2-2 a la primera fecha frente a Japón y goleó a Suecia en lo que respectó el segundo partido del grupo. Bueno, veremos los resultados de hoy. Repaso todos los resultados que se dieron en el día de hoy, que fueron los siguientes. Bueno, Alemania perdió con Ecuador por 2-1. En el mismo grupo, Curazao perdió con Costa de Marfil 2-0. Japón y Suecia empataron 1-1. Túnez perdió 3-1 con Holanda. Paraguay y Australia no se sacaron diferencias, empataron 0-0. Turquía le ganó agónicamente a Estados Unidos 3-2. Señores, esto fue el resumen de estas definiciones que tuvo el grupo D, E y F respectivamente de esta linda Copa del Mundo que estamos viviendo. Yo creo que una de las mejores de los últimos años. Así que disfrutemos, que ahora además en unos días, ya el domingo, arranca lo más lindo, que son los cruces mano a mano. Así que disfruten de cada minuto y de cada segundo de esta Copa del Mundo, que ya dentro de menos de un mes finalizará, pero bueno,
Recuerden disfrutar que es algo que pasa solamente cada 4 años. Nos estamos viendo mañana con más definiciones. Los partidos que tenemos mañana, el plato fuerte sin dudas es, a ver, tenemos 2 partidazos. ¿Cuáles son? Noruega-Francia, que es a primera hora, a las 4 de la tarde, para ver con quién se queda el primer puesto de ese grupo, del grupo I. El que gana obviamente se queda primero. Y tendremos la definición del grupo de España, señoras y señores, y Uruguay. Uruguay puede quedar afuera mañana en la Copa del Mundo, nada más y nada menos que en fase de grupos. Así que los espero mañana con lo que son las definiciones de esos grupos que les acabo de nombrar. Y muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Si me podrías hacer un gran favor suscribiéndote, darle me gusta al video, que no cuesta nada y me estás ayudando muchísimo a mí. Así que nos estamos viendo mañana con más fútbol mundial. Muchas gracias.